la grabación. Muy bien, buenas tardes. Hoy estamos ante la presentación oral y pública del trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en orientación, para lo cual se presenta el trabajo titulado Competencias laborales adquiridas por medio del trabajo penitenciario como elementos favorecedores en los procesos de inserción laboral de mujeres con historia de privación de libertad bajo la modalidad de tesis, bajo la plataforma Zoom. Expone su trabajo final la estudiante Catherine Viviana Arce Sánchez. En el Tribunal Evaluador, a quienes damos la bienvenida, está integrado por el máster Juan Ortega Rojas, tutor, la máster Verónica María Brenes Quesada, lectora, la máster Noelia Vega Rodríguez, lectora, el máster Víctor Villalobos Benavides en representación de la unidad académica y esta servidora en representación del decanato. Indicarle a Catherine y también para que las demás personas tengan conocimiento, ella tendrá 40 minutos para exponer su trabajo final de graduación. Finalizado este tiempo, daremos un espacio de preguntas y comentarios por parte del Tribunal Evaluador. En principio participarán las personas lectoras, luego el tutor, don Víctor, y finalizo este espacio, yo finalizo ese espacio. Posterior a eso, el Tribunal Evaluador, iremos a otra sala alterna de esta plataforma para realizar la respectiva deliberación y comunicación a Catherine del resultado final de su exposición y de su proceso, en realidad, de investigación. Para la unidad académica y para la Universidad Nacional son muy valiosos estos espacios, sobre todo porque representan una culminación de un proceso, pero también el inicio de nuevas oportunidades para los profesionales que se gradúan de la Universidad Nacional, ¿verdad? O que se egresan. Entonces, bueno, Catherine, sin más, le damos el espacio y estamos atentos y atentas a escuchar los resultados de su investigación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartirles pantalla. Un momento nada más. Listo, sí pueden observar bien la presentación, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo final de graduación titulado Competencias laborales adquiridas por medio del trabajo penitenciario como elementos favorecedores en los procesos de inserción laboral de mujeres con historia de privación de libertad. Este trabajo final de graduación es para optar por el grado de la licenciatura en orientación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me gustaría antes que todo darles algunos datos interesantes que quizás no son muy conocidos por la población costarricense acerca de la población penitenciaria y específicamente la población femenina. Eso nos va a ayudar a nutrir y a entender de manera transversal esta investigación. Primero que todo, bueno, en nuestro país, al 2020, según datos del Ministerio de Justicia y Paz, la cantidad de plazas laborales que hay en los centros de atención penitenciaria femenina es de aproximadamente 211. A julio del 2022 se contabilizó un total de 2.937 mujeres en condición de privación de libertad en el sistema penitenciario costarricense. Y es decir, aproximadamente el 7% de la población total femenina realiza trabajo penitenciario, o también lo podemos entender así, solamente el 7% de la población total femenina privada de libertad puede aspirar a conseguir un trabajo penitenciario. Esto desde ya nos da un panorama de que el porcentaje es muy bajito, ¿ok? Entonces, bueno, como parte de los antecedentes de mi trabajo de investigación, en primer lugar se encuentran datos del Poder Judicial en 1971. Ellos publican el Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad, y específicamente en el artículo 15 se refiere al derecho a la educación y al trabajo. En este artículo principalmente hacen referencia a que todas las personas que se encuentren privadas de libertad, al igual que cualquier otro ser humano, están en igualdad de condiciones de aspirar a un trabajo o aspirar a educación.
¿Okay? Naciones Unidas en 1990, mediante la Declaración de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, en el artículo 8, menciona que parte de esos principios básicos es tratarlos con dignidad y con respeto, que si van a tener derecho al trabajo no va a ser de ninguna manera con carácter aflictivo. Y en las reglas mínimas sobre medidas no privativas de libertad, en el punto 9, habla sobre medidas posteriores a la sentencia, es decir, qué va a pasar con las personas privadas de libertad una vez que cumplan su sentencia. Gilbert Alós Martínez y Migueles realiza una investigación en España en el 2009 con población penitenciaria, la cual busca conocer cuál es la valoración que tienen las personas privadas de libertad. En este caso fueron solamente hombres de 9 centros de atención penitenciaria a lo largo de todo Cataluña. ¿Qué piensan ellos acerca de la experiencia de haber realizado trabajo penitenciario? ¿Okay? Y la mayoría de estas personas consideran que es algo positivo, que es algo que les puede ayudar, nada más que quisieran que estos trabajos estén como más acorde con la realidad del mercado laboral, porque sienten que aprenden ahí cosas, pero cuando se topan con una realidad no es equitativa, ¿verdad? Sino que es algo excluyente. Martínez en el 2013, acerca del acceso al mercado laboral de personas con historia de privación de libertad, por medio de una investigación de enfoque cualitativo, concluye, ¿verdad?, de que hay algo muy importante acá y es el factor individual. Además de tener la oportunidad de realizar trabajo penitenciario, de tener una ubicación laboral dentro de los centros penitenciarios, también es importante que haya una motivación intrínseca, es decir, entre comillas, que la persona también esté de acuerdo, también haya interiorizado el tema de abandonar la conducta delictiva. ¿Okay? Entonces, Martínez 2013 también llega a la conclusión que a pesar de todo esto y a pesar de que la persona llega o puede llegar a tener esa motivación intrínseca, el sistema en el que nos encontramos es excluyente también. Añaños 2013 realiza una investigación, que de hecho es de las pocas que encontré, con población femenina privada de libertad, en la cual se indaga, ¿verdad?, dentro de centros penitenciarios, las altas expectativas de inserción laboral que tienen estas mujeres al tener la experiencia de trabajar dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, se concluye que pueden llegar a tener altas expectativas, pero estas bajan muy rápidamente, en cuestión casi de meses, porque se topan de nuevo al salir con que el sistema es excluyente. Entonces, bueno, con todos estos antecedentes, ¿verdad?, nos vamos dando cuenta que quizás desde adentro se intentan hacer esfuerzos, pero el estigma sigue estando todavía muy presente. Padrón 2014 hace referencia a la importancia del autoconocimiento y a la importancia de la claridad del perfil profesional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto favorece el proyecto de vida y aleja de la conducta delictiva. Entonces, si por medio de un trabajo penitenciario la persona puede lograr tener más claridad de su perfil profesional, como de sus habilidades, sus competencias, etcétera, puede que sea más exitoso su proceso de inserción laboral. Eso es lo que nos quiere decir Padrón en el 2014, que el autoconocimiento, que ya per se es un proceso clave de la orientación, puede ser clave, ¿verdad?, dentro de todo este proceso. Fabra, Eras, Gómez y Homs, en el 2016, ellos también hicieron una investigación desde España. España es uno de los países donde más se ha investigado este fenómeno. Ellos estudian acerca de la atención integral y centrada en la persona, ¿verdad? Ellos hablan y concluyen de que solamente mediante un acompañamiento integral es posible que se dé un exitoso proceso de inserción laboral en personas privadas de libertad. Habla de que la formación ocupacional y la experiencia de trabajo condicionan de manera importante todos estos procesos de inserción. A nivel nacional tenemos la investigación de Delgado 2014, desde el área de la psicología. Acá se enfatiza en que las capacitaciones son desactualizadas con el mercado laboral, las capacitaciones laborales que se dan actualmente en Costa Rica, y se concluye que las personas privadas de libertad perciben poco interés por parte del Estado en sus procesos de inserción laboral. Muy bien. Como parte de la justificación del presente trabajo final de graduación, bueno, claramente sabemos que la orientación penitenciaria es otro de los espacios en los que podemos desarrollarnos como profesionales, y los centros penitenciarios son espacios particulares para el ejercicio de esta profesión. ¿Okay? No es lo mismo la orientación penitenciaria que la orientación en un ámbito educativo, por ejemplo,
los procesos básicos se siguen cumpliendo, ¿verdad? A cabalidad, esa es la idea. Sin embargo, la población cambia muchísimo, entonces por eso es un espacio tan particular. Ok, vamos por acá, ok. De acuerdo con los antecedentes, se evidencia que hay una ausencia de investigación sobre inserción laboral en mujeres con historia de privación de libertad. La mayoría de estudios son realizados con población masculina, entonces por ahí también encontramos un vacío. La población femenina en el espacio, en el sistema penitenciario costarricense, si bien es mucho menor a la población masculina, es una minoría que va en crecimiento constante, una minoría que va en aumento y por lo tanto hay que prestarle también atención. La incidencia del trabajo penitenciario en procesos de inserción laboral, ¿verdad? Analizar todos estos procesos puede aportar a la praxis de la labor orientadora y principalmente de aquellas personas profesionales en orientación que están trabajando desde sistemas penitenciarios, ¿verdad? Que están inmersos en todos esos procesos y que están siendo actores activos de esos, desde que llega la persona hasta que sale y su posterior egreso. Hay un dato acá también que justifica la presente investigación. Anthony 2017 destaca que la prisión en América Latina significa un espacio discriminador y opresivo para las mujeres, señalando que entonces, vamos a ver, a las mujeres que están privadas de libertad se les está aplicando la misma receta que a los hombres, entonces no hay actualmente una perspectiva de género ni en temas de trabajo, ni en temas de tratamiento de personas privadas de libertad desde el ámbito femenino. Entonces, también por ahí hay un vacío que es importante, ¿verdad? Que llega a nutrir esta investigación. ¿Okay? También la incidencia del trabajo penitenciario en procesos de inserción laboral aporta a la praxis orientadora. ¿Por qué? Porque el trabajo penitenciario, como les hablaba al inicio, es algo que muy poquitas mujeres lastimosamente pueden aspirar en este momento, adquirir un trabajo penitenciario dentro de un centro penitenciario, valga la redundancia, ser acompañante de esos procesos desde la labor orientadora puede llegar a fortalecer y enriquecer mucho la profesión. Es importante también replantearse los procesos de inserción laboral actualmente, por lo tanto esto representa un reto para la academia y para el Ministerio de Justicia y Paz. Este es un tema que ha quedado un poco rezagado y si nos vamos a la parte femenina todavía más, ¿verdad? Por lo general se suele hablar como de personas privadas de libertad como tal, pero una diferenciación de género no existe. Si nos vamos a analizar más variables como la raza, la condición económica, la nacionalidad, pueden aunarse más variables que perjudiquen a la persona más allá, ¿verdad?, de tener los antecedentes penales. El Consejo Nacional de Rectores, en el segundo informe del Estado de la Justicia sobre la condición de mujeres antes de ingresar a prisión, menciona que la mayoría de mujeres que ingresan a prisión no tienen una escolaridad completa hasta secundaria, sino que mediados de primaria, y inclusive hay tasas muy altas muy bajas, perdón, de alfabetismo. ¿Okay? Quiere decir que las personas actualmente en Costa Rica que están ingresando al sistema penitenciario, mujeres, son personas con esas características y también personas entre los 30 y los 40 años de edad. Hay un tema también aquí importante que es la demanda actual del mercado laboral, el cual está regido por la tecnología y los idiomas. ¿Okay? Si nos vamos a la realidad de los trabajos penitenciarios, actualmente son oficios muy tradicionales. Ya más adelante vamos a conocer cuáles son esos oficios. ¿Ok? Y desde la orientación, también muy importante que Vizquerra 2006 nos habla acerca de que la orientación como tal tiene la función de una intervención para lograr objetivos determinados enfocados preferentemente hacia la prevención, el desarrollo humano y la intervención social. ¿Okay? Por lo tanto, es importante que por medio de ese acompañamiento de prevención, desarrollo, intervención social, nos acerquemos a la realidad nacional. Hay muchas investigaciones a nivel internacional, pero en el contexto nacional hay poquitas. Entonces, bueno, esos son parte de los aspectos que justifican mi trabajo final de graduación. Finalmente, impulsar nuevas investigaciones desde la orientación para generar nuevos aportes teóricos y prácticos. Ok, vamos al planteamiento del problema. Ok, sabemos que entonces la inserción laboral de personas con antecedentes penales es compleja. Como les decía antes, si nos vamos a analizar ahora más allá también antecedentes penales, pero que sean mujeres, el tema se vuelve un poco más difícil, ¿verdad? Un tema más complicado. Muchas veces son mujeres de hogar, jefas de hogar, mujeres con hijos,
mujeres con problemas socioeconómicos difíciles, entonces todas estas variables cuentan, ¿verdad? Sabemos que también existe temas de género y de estigma social actualmente, que las personas con antecedentes penales siguen siendo muy mal vistas en la sociedad. A las personas en general les ha costado entender que no todas las personas que pasan por ahí o que salen de ahí son personas malas, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. También vemos que hay una invisibilización del fenómeno desde la mujer. Como les decía, hay pocas investigaciones al respecto. Es importante entonces plantearnos en el contexto nacional cómo estamos con esta problemática, que es una problemática social, ¿verdad? El creciente aumento de la población femenina en condición de privación de libertad. Por lo tanto, llegamos al siguiente planteamiento: cómo las competencias laborales desarrolladas por medio del trabajo penitenciario favorecen los procesos de inserción laboral de mujeres con historia de privación de libertad. Como propósito general de la investigación, analizo las competencias laborales desarrolladas por medio del trabajo penitenciario que favorecen los procesos de inserción laboral de mujeres con historia de privación de libertad. Propósitos específicos. Número 1, identifico las competencias laborales que desarrollan las mujeres con historia de privación de libertad por medio del trabajo penitenciario. Indago la experiencia de mujeres con historia de privación de libertad que han realizado labores de trabajo penitenciario durante el cumplimiento de su pena. Como propósito número 3, describo la manera en que las competencias laborales que desarrollan las mujeres con historia de privación de libertad por medio de labores de trabajo penitenciario favorecen sus procesos de inserción laboral. Y a continuación entonces pasamos al marco referencial. A modo de esquema, les pongo por acá básicamente como los temas o temáticas principales que fundamentan la presente investigación desde el referente teórico. ¿Okay? Desde la parte de competencias laborales, tomé insumos de la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo 2020, GIL 2017 y LEBORTEF 2001. Desde la conceptualización del sistema penitenciario a nivel internacional, a nivel nacional, Guido y Castillo, Ministerio de Justicia y Paz. Trabajo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, OIT 2011, Naciones Unidas 2017 y súper citado por Pereira. Acá en la parte de trabajo también se toma en cuenta el tema de trabajo penitenciario e inclusive también se habla hoy en día de trabajo decente, ¿okay? Inserción social y laboral. Se toma como referente a Vizquerra 1992, Pelayo 2012, Ahumada y Grandón 2015 y Rovira 2017. Y desde la disciplina de la orientación, González 2008, Echeverría 2014, Fabra y otros 2016 y Murillo 2022. Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es la conceptualización, ¿verdad? Del marco referencial, principalmente el término de competencia. Bueno, Boyazzi en 1982 menciona que una competencia es una característica personal que está causalmente relacionada con el éxito que logra tener un individuo en un puesto de trabajo. Es decir, hay una relación causal estrictamente con el éxito con el que una persona desarrolla ciertas tareas. LEBORTEF 2001 indica que hay una construcción, ¿verdad? La competencia es una construcción a partir de una combinación de recursos como el conocimiento, el saber hacer, las cualidades o aptitudes, pero también recursos del ambiente que son movilizados para lograr un desempeño determinado. Por acá tenemos también la definición que nos aporta Hughes-Hiemstra, citado por Hill 2007, menciona que las competencias están relacionadas causalmente, ¿verdad? Nuevamente vemos el tema causal, quiere decir que hay algo, un producto, ¿ok? Visible, tangible, con el desempeño en el puesto de trabajo, de tal manera que los motivos, los rasgos de carácter, el concepto de uno mismo y los conocimientos permiten predecir unas conductas concretas, que a su vez predicen el desempeño. Finalmente, la OIT en el 2020, esta es una definición, la definición más reciente que hace la OIT acerca de competencia, indica que es una capacidad demostrada por una persona de aplicar conocimiento, habilidades y actitudes para completar exitosamente actividades laborales con un estándar de desempeño definido según lo esperado en un entorno laboral real. ¿Okay? Quiere decir que hay diferentes tareas para las cuales hay un resultado específico o esperable. Entonces, cuando hay, por decirlo así, un match entre esas dos, quiere decir que la persona es competente. ¿Okay?
Como parte del marco referencial, entonces también hago referencia a las competencias laborales más buscadas por los empleadores según la OIT en el siglo XXI, ¿verdad? En los últimos años, estas competencias son competencias relacionadas con el ámbito laboral específicamente. Tienen que ver con aspectos intrínsecos, pero con aspectos también aplicables, ¿ok? Al trabajo. No tienen que ver como con habilidades técnicas, por ejemplo. Manejo de las emociones, en primer lugar. Esta competencia se refiere a la capacidad de regular las emociones, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Tiene que ver con la capacidad de la persona para reconocer sus habilidades, para tener como reconocer sus emociones y en qué momento siente cada una de sus emociones y responde con ellas. La comunicación eficiente y eficaz es otra de las competencias laborales. Tiene que ver con expresar verbal, no verbalmente y por escrito, diversos propósitos comunicacionales de acuerdo con la situación y el contexto. Muy similar con la asertividad, ¿verdad? Que es algo que vemos mucho desde la orientación. El trabajo en equipo. Esta competencia tiene que ver con trabajar colaborativamente en tareas que se orientan al cumplimiento de objetivos comunes. ¿Ok? Trabajo en equipo tiene que ver también con delegar y con saber recibir instrucciones. Entonces, todas esas habilidades son evaluadas dentro de esta competencia. Resolución de problemas. Esta competencia se relaciona con la capacidad de un individuo para representar un problema y reestructurarlo para su solución. ¿Ok? Cuando la persona es competente en resolución de problemas, es una persona que identifica problemas, pero que también tiene la capacidad para generar propuestas para resolverlo y no solamente se queda desde el problema. La flexibilidad y adaptación al cambio, según la OIT, es reconocer situaciones que requieren una conducta distinta y responder oportunamente con la conducta esperada. ¿Okay? Las personas son capaces de cambiar su esquema mental de la forma en la que siempre han ido realizando las cosas y encuentran otros caminos para poder llegar a un resultado inclusive más eficaz. La creatividad y la innovación, por último, según la OIT, es la capacidad para adaptar o generar soluciones y servicios nuevos, anticipándose a los requerimientos de grupos específicos o de la sociedad en general. Okay. Entonces, estas 6 competencias que vemos acá son las que se analizaron a lo largo del proceso de investigación, son las competencias laborales más buscadas de acuerdo con la OIT en el 2020. Ok, pasamos al tema del trabajo. Naciones Unidas en el 2017 menciona que el trabajo es un medio por el que cualquier ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas y afirmar su identidad. Además, es la forma en la que puede sustentar a su familia y vivir una existencia conforme a la dignidad humana. ¿Okay? Este concepto de acá de dignidad humana es sumamente importante porque el trabajo llega a dignificar al ser humano, inclusive si está dentro de un centro penitenciario, ¿verdad? Hay que contextualizar que aunque estemos en un centro penitenciario, el hecho de tener trabajo llega a generar valor y sentido de vida a la persona. Más adelante lo vamos a ver también en la investigación como parte de los resultados. El trabajo penitenciario, entonces, es definido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2008 desde un modelo de igualdad, de equidad y de readaptación social. ¿Por qué? Porque llega a indicar que el trabajo penitenciario, toda persona privada de libertad tiene derecho a adquirir básicamente un trabajo penitenciario. Toda persona privada de libertad tiene derecho a aspirar a un trabajo penitenciario e inclusive, vamos a ver, las instancias correspondientes, en el caso costarricense, el Ministerio de Justicia y Paz, indica, ¿verdad? Esta comisión brindará las herramientas necesarias para que la mayor parte de la población privada de libertad tenga acceso a trabajo penitenciario. ¿Ok? Entonces, a lo largo entonces de todo este marco referencial vemos que el trabajo penitenciario tiene varias funciones. ¿Por qué? Tiene una función educativa para que la persona, además de mantenerse ocupada, ¿verdad? Hay todo un trasfondo, la persona está aprendiendo hábitos, la persona está aprendiendo valores laborales, la persona está aprendiendo disciplina, está aprendiendo a trabajar en equipo, está aprendiendo a comunicarse, entre otros. ¿Okay? Además, les está ayudando en la parte de estabilidad emocional. Se ha evidenciado, y la teoría lo dice, que una persona que simplemente está en su módulo no tiene la misma estabilidad emocional que una persona que se levanta temprano y sale a realizar un oficio o un trabajo penitenciario. ¿Okay? El sentimiento y la responsabilidad de que tengo que cumplir con algo, de que tengo una ocupación acá adentro, genera mayor estabilidad emocional y mayor sentimiento de productividad, genera mayor autonomía, genera mayor autoestima,
apoya muchísimo a la parte del desarrollo personal de todas las personas privadas de libertad. Les ayuda a desarrollar habilidades que quizás ni siquiera sabían que tenían o a potenciarlas. Aprenden hábitos laborales como la puntualidad, por ejemplo. Y desde la parte de la orientación vocacional, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace énfasis de que tiene la función de ayudarle a la persona a darse cuenta, ¿verdad? De que tiene capacidades, de que tiene habilidades y que esto tiene una función, así lo llaman, ¿verdad? Lo llamaban años atrás restauradora, pero ese ya ha pasado de moda porque es como muy revictimizante, ¿ok? Hace pensar o hace entender que la persona entonces tiene que ser igual que antes para ser mejor. Entonces ya esos términos de reinserción, rehabilitación, ya no se utilizan. Por eso también es que en mi investigación hablo de inserción social, ¿ok? Por eso acá les puse modelo de reinserción social, ¿verdad? Aún en el 2011, algunos modelos, ¿verdad? Utilizan como la palabra creo que es algo también como muy personal, de cada quien como quiere utilizar ese término, pero bueno, lo que nos dicen las nuevas teorías es que no tiene sentido hablar tanto de ¿verdad? De reinsertar a la sociedad, de reinserción, si estamos aludiendo a que la persona tiene que volver al pasado para ser mejor y que no más bien con esta experiencia puede llegar a ser una mejor persona para su futuro. Ok, entonces, por acá también, hablando de la inserción social, Vizquerra 1992 nos habla acerca del modelo de proceso integral. Vizquerra básicamente nos dice que tiene que haber una suma entre características personales y oportunidades del mercado laboral. Por lo tanto, el proceso de inserción laboral es integral, no es un proceso que se da solamente en un paso o un proceso que cumple ciertas reglas, sino que puede ser percibido por cada persona de manera distinta. El modelo de empleabilidad y ocupabilidad, por acá Pelayo 2012 hace referencia a que tiene que haber, de nuevo, un match, ¿verdad? Entre competencias, formación, experiencia, el contexto social en el que está inserto o inserta las mujeres privadas de libertad, con lo que se topan al salir, que es el mercado laboral, la política laboral, la coyuntura nacional. Por ejemplo, no es lo mismo salir de un proceso de privación de libertad ahorita que cuando estaba al tope la pandemia en el 2020, por ejemplo. ¿Okay? Que por sí, ya para cualquier persona, sin haber estado fuera privada de libertad, ya el asunto era complicado de la inserción laboral. Para una persona que ya trae antecedentes penales, el tema es más complejo. Entonces, la coyuntura nacional también es muy importante. Eso es lo que nos dice Pelayo. El Ministerio de Justicia y Paz en el 2021 lanza el modelo de inserción sociolaboral para la población penitenciaria y una de sus principales metas es dotar de herramientas a las personas privadas de libertad para potenciar su inserción laboral, ¿ok? Dentro de ese dotar de herramientas a estas personas está generar mayores ubicaciones laborales, ¿ok? Que como vemos actualmente son muy poquitas, pero es ya un avance a nivel teórico y a nivel referencial y nacional que se cree este modelo y que se quiera, ¿verdad?, dotar de más herramientas a las personas privadas de libertad. Este es un modelo bastante actual. Desde la disciplina de la orientación, ¿verdad? Sabemos que la función principal, Echeverría 2005 nos dice, es potencializar el esclarecimiento de posibilidades personales con sentido mediante la identificación, elección o reconducción de alternativas académicas, profesionales, personales, acordes a su potencial y proyecto vital, contrastadas a su vez con las ofertas por los entornos formativos laborales y sociales. Algo fundamental acá de la disciplina de la orientación es el acompañamiento, ¿ok? Fabra y otros mencionan que la inserción laboral debe ser pues un proceso de acompañamiento educativo que facilite la toma de decisiones personales. Desde la orientación se trabajan procesos para tomar decisiones, por lo tanto la orientación tiene un valor muy importante dentro de este marco referencial en cuanto a los procesos desde autoconocimiento, conocimiento del medio, toma de decisiones. ¿Okay? Muy importante también el enfoque de transiciones. La persona privada de libertad está pasando una transición muy importante cuando ya se encuentra pronto a su egreso. Entonces, Anderson Goodman y Schulzberg nos mencionan, ¿verdad?, que los eventos por los que atraviesa una persona que en ocasiones generan cambios de rol, los cuales dependerán de la fuente que origina la transición, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de culminar una sentencia, el tiempo en que ocurre el evento, el efecto, manera en que se valora la situación y la duración de este. Puede ser muy percibido de manera muy diferente por cada persona, ¿ok?
pero es una transición y una transición no es de un día para otro, ¿verdad? Es un proceso, como decía Vizquerra, es algo integral. Ok, muy bien. Entonces, yendo ya un poquito más al marco metodológico, el paradigma de la presente investigación es naturalista. Hernández, Fernández y Baptista mencionan que es el estudio del fenómeno y de los seres vivos en su contexto natural y su cotidianeidad. El enfoque es cualitativo, el enfoque cualitativo, el rol de la persona investigadora es partir desde la subjetividad de la persona y encontrar un significado social, ¿verdad? El investigador es parte de la realidad y no es alguien meramente ajeno. Eso nos dice Baptista 2011. Y el diseño de la investigación es de estudios de caso. Monge 2011 menciona que un estudio de caso es un examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de uno mismo, de un fenómeno social y busca comprender el significado de una experiencia. En este caso, para mi trabajo final de graduación, estuvo compuesto por 3 personas participantes mediante una muestra homogénea con 3 mujeres con historia de privación de libertad, pero que también tienen características en comunes. Y esos fueron los criterios de calidad tomados en consideración. Ok, Hernández 2014 hace referencia a que para estudios a profundidad se recomienda 3 a 5 participantes, ¿verdad? Y no hasta 10. ¿Por qué? Porque es en profundidad y eso le va a generar mayor riqueza desde el enfoque cualitativo. Entonces, los criterios de inclusión para la investigación y para las mujeres participantes de este proceso fue, primero que todo, haber estado o estar actualmente sentenciadas en el sistema penitenciario costarricense, tener una sentencia o haber cumplido una sentencia de entre 5 o 10 años carcelarios, tener entre 30 y 40 años de edad y haber realizado labores de trabajo penitenciario. ¿Okay? Esos 4 eran fundamentales para llegar a la muestra, que fue de 3 mujeres. Ok. Entonces, las unidades de análisis, perdón, son competencias laborales, trabajo penitenciario e inserción laboral. En torno a estas 3 unidades está basada la investigación. Los instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista semiestructurada, ¿verdad? Desde la entrevista cualitativa, y el grupo focal, que permite conocer diferentes intereses y opiniones de las personas participantes en torno a un mismo tema. Respecto a la estrategia para el análisis de la información, mediante una triangulación y una reducción y categorización de los datos, se puede decir que utilizamos 3 procesos donde se unifican tanto la teoría como los instrumentos, ¿verdad? Y las narrativas que nos ofrecen, tanto individuales como grupales, y el criterio profesional, en este caso el mío. Ok, vamos a pasar al análisis e interpretación de resultados. Respecto al primer propósito que nos habla sobre competencias laborales que desarrollan las mujeres, ¿verdad? Por medio del trabajo penitenciario, primero que todo me gustaría compartirles unas frases etnográficas obtenidas a través de los diferentes instrumentos, la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Nada más deben por acá un momento. Okay. Algunas de las frases así literales son: aprendí que no todas las personas trabajan igual ni tienen las mismas capacidades que yo. Y eso fue un reto, aprender a compartir las emociones no solo mías, sino también las de las compañeras. Ahí afuera, si eres explosiva en el trabajo, agarras y te vas para tu casa, te subes a un taxi o un bus y ya. Pero acá yo voy y me la topo en el camarote de al lado o en un módulo. Entonces, por eso aprendí a ser asertiva. Tengo muchas fortalezas que no sabía que las tenía hasta que empecé a desarrollarlas en el Vilma Curling, en la ubicación laboral. Trabajando ahí vine a decirme a mí misma que sí podía ser puntual, responsable, trabajar en equipo, ser asertiva, tolerante, creativa, y ahí vine a maximizarlas y ponerlas a prueba. Empecé a ser flexible y me daba cuenta que no era tan... que no era tan funcional como yo lo ordenaba y era más funcional como lo ordenaban mis compañeras. Entonces dentro de todas estas frases etnográficas vemos que hay una serie de competencias desarrolladas en mayor o menor medida que sí o sí tienen que desarrollarse y se desarrollan y se potencian por medio del trabajo penitenciario. Acá, por ejemplo, en la última, cuando vemos que se da cuenta que era más funcional como la otra compañera lo ordenaba, bueno, claramente ahí estamos hablando de la competencia de flexibilidad y adaptación al cambio, ¿verdad? Entonces, hay algo acá importante. La OIT, si recordamos, nos demuestra, nos contextualiza que una competencia es la capacidad demostrada por una persona de aplicar conocimiento, habilidades y actitudes para completar exitosamente
actividades laborales con un estándar de desempeño definido según lo esperado en un entorno laboral real. Ok, entonces, una competencia yo la demuestro o yo la tengo en el momento en que soy capaz de llevar a cabo una actividad o una tarea de manera eficiente. Y esas competencias, acá vemos según las frases de las personas participantes, han sido desarrolladas por medio de la experiencia del trabajo penitenciario. ¿Okay? Se desarrollan competencias como el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, la innovación e inclusive algunas habilidades como la toma de decisiones. Se genera un sentimiento de productividad y también podemos conocer que realizar trabajo penitenciario permitió en algunas de las mujeres conocer y potenciar competencias que ya se tenían, pero en poca medida. Algunas de las mujeres indicaban, bueno, yo sabía o en algún momento pensé que quizás podría ser buena jefa, pero cuando ya me pusieron como tal a ser jefa, ¿verdad? Y a tener personas a mi cargo, me di cuenta que lo hacía súper bien y me gustó. ¿Ok? Esto también permitió el aprendizaje y exploración de habilidades y competencias. Entonces, si tomamos como referencia las habilidades más buscadas por la OIT en el 2020, que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que tiene que ver con manejo de emociones, con la comunicación, con el trabajo en equipo, la flexibilidad, resolver problemas y ser creativo, podríamos decir entonces que el trabajo penitenciario en mayor o menor medida permite la adquisición de esas competencias. Por lo tanto, no va a desarrollar en misma medida esas competencias una mujer que nunca tuvo la posibilidad de hacer trabajo penitenciario que una mujer que sí tuvo esa oportunidad. ¿Okay? De ahí lo lamentable de que existan tan pocas ubicaciones laborales a nivel nacional, ¿verdad? De que solo el 7% pueda aspirar a desarrollarse en esas competencias. ¿Ok? Y puede parecer raro que quizás en oficios tan tradicionales como es la cocina, la casa cuna, la soda, la pulpería, la limpieza de un centro penitenciario, se desarrollen competencias, pero es que no porque estén dentro de un centro penitenciario no quiere decir que ahí yo no vaya a desarrollar competencias, ¿ok? Recuerden que las competencias también están compuestas por algo actitudinal, nos decían, ¿verdad?, los autores en el marco referencial. Entonces, indiferentemente de que sea dentro de un centro penitenciario, quiere decir que aún en un ambiente tan hostil, estas mujeres son capaces de aprender y potencializar competencias. ¿Okay? Vamos a pasar a la parte del análisis sobre la experiencia de haber realizado labores de trabajo penitenciario durante el cumplimiento de su pena. Algunas de las frases que nos dijeron las mujeres fue que al inicio mi primer objetivo era ganar más y luego cambió por maximizar mis competencias que no sabía que tenía y las disfrutaba. Es decir, en el camino las encontró y le gustó y las disfrutó. Haber trabajado en el centro me hace sentir que todo no fue en vano a pesar del contexto. Y acá hay una frase que me encantó, ¿verdad? La mujer, en este caso, ¿verdad? La persona participante menciona, ¿quién diría que para pulirse el oro tiene que pasar por el horno? ¿Y quién diría que yo para pulir muchas cosas de mí a nivel personal, social y laboral, tuve que pasar por la experiencia de trabajar ahí dentro? Otra de las mujeres mencionan, pude terminar las generales de la U estando privada de libertad y haciendo trabajo penitenciario. Acá entre paréntesis yo puse, hay una estructuración del tiempo. Ok, vemos que también la experiencia de trabajo penitenciario ayuda a estas mujeres en una estructuración del tiempo, en crear hábitos. Imagínense que a pesar de estar privada de libertad, hacía trabajo penitenciario, pero también estaba sacando las generales de la U. Eso da una estructuración y aporta muchísimo al sentido de vida y productividad de las mujeres. Por acá hay otra de las frases que dice, las personas podrán decir cómo se siente orgullosa de un trabajo penitenciario, pero nadie comprende lo que eso aportó en mí. ¿Okay? Si nos devolvemos a la definición que nos da el Ministerio de Justicia y órganos adscritos acá en Costa Rica, en el Código Penal sobre trabajo penitenciario, se dice que este favorece el desarrollo personal de capacidades, habilidades y sentido de responsabilidad durante la ejecución de la pena, propiciando la adquisición de hábitos laborales, además de que contribuye al descuento de la pena, de acuerdo con el artículo 55. Ok, entonces vemos acá que efectivamente el trabajo penitenciario está logrando desarrollar hábitos laborales, capacidades, habilidades, sentido de responsabilidad en estas mujeres. Entonces es sumamente importante y es muy interesante ver la satisfacción que sienten las mujeres respecto a esta experiencia. Les está aportando muchísimo. Entonces,
hay un significado también muy importante del trabajo penitenciario para mujeres con hijos. Una de las mujeres comentaba que sus motivaciones a conseguir un trabajo fue porque cuando la sentenciaron, perdón, tenía un bebé de 22 días de nacido. Por lo tanto, su motivación fue sacar adelante a su bebé, tuvo que asumir esa responsabilidad y ella trabajaba en una soda mientras su bebé pasaba todo el día en casa cuna, ¿verdad? Esa es una de las aspiraciones de ella y de las experiencias vividas ahí dentro. También, como ya conversaba, el aprendizaje de hábitos y valores del trabajo, como la puntualidad y demás, aporta el sentido de vida, aporta la dignidad, es, ¿verdad? Sentirse digno, tener un trabajo, el aprendizaje de nuevos oficios, las pocas oportunidades limitan, hay poco alcance y como mencioné antes, es lamentable que existan tan pocas ubicaciones laborales también actualmente y que sea un proceso tan amplio abrir otras ubicaciones. Sabemos que es escaso y sabemos que lleva todo un proceso, pero claramente el realizar trabajo penitenciario es un puente para la inserción social y laboral de las mujeres con historia de privación de libertad. Si pasamos ya a la parte de inserción laboral propiamente de las mujeres con historia de privación de libertad, recordando a Vizquerra, 1992, cuando nos menciona que la inserción es un proceso integral en el que intervienen distintos factores para su realización y que no es un hecho puntual. Procedemos a ver acá las frases etnográficas de las chicas. Ellos mencionan, bueno, las ventajas de haber realizado trabajo penitenciario, la confianza, la proactividad, la sed de cambio y que si trabajé en algún momento por 500 colones diarios, yo digo que ahora trabajaría en cualquier lugar dándolo todo, aunque sea por un sueldo mínimo. No es los 500 pesos, es lo que yo aprendo y agrega haber contado con esa experiencia de trabajo penitenciario me da ventaja comparado con las que salen y nunca realizaron un trabajo ahí dentro. Okay, acá vemos que ya hay una introspección. La mujer es capaz de llegar a esa conclusión de decir, wow, o sea, esta experiencia me está ayudando comparado con otras. Otra de las frases, es importante que se brinden estas oportunidades de trabajo en el Prima Cooling para no llevar una vida rutinaria. Ahí hay mucha gente que no sabe lo que son valores laborales o sentirse productivo. Y yo ya sé lo que es gracias a que pude trabajar en diferentes ubicaciones estando ahí dentro. ¿Okay? Todo lo que he aprendido acá, teniendo otras chicas a cargo, no tiene precio. Y la verdad, años atrás nunca me vi siendo jefa o líder. Nunca me creí con las capacidades para hacerlo. Aquí ya llevo un tiempo y me he dado cuenta de que soy buena en eso. Y afuera podría ser también una buena jefa. Ok. Entonces, tomando en consideración, como les decía desde antes, ¿verdad? De que la inserción no es un hecho puntual y la inserción no consiste en el hecho simplemente de salir o cumplir una sentencia y encontrar trabajo, o sea, ese no es el significado de la inserción social, sino que es un proceso que viene dado inclusive desde que yo ingreso al centro y todas las experiencias que se dan hasta cuando salgo y aprendo cómo se hace un currículum, cuánto tiempo va a durar mi hoja de vida manchada con esto, ¿verdad? Entre comillas manchada. Todos esos aspectos, qué empresas empleadoras me pueden apoyar, son parte de este proceso de inserción laboral. Entonces, algunos aspectos acá importantes es que inserción laboral no es un proceso, ¿verdad? No es algo puntual, es un proceso integral. Inicia desde adentro del centro y no solo al salir. Es fundamental el autoconocimiento que las mujeres logran a través de estas experiencias. ¿Por qué? Porque logran hacer clic consigo mismas y darse cuenta, mira, soy buena para eso, soy buena para lo otro. Y logran tener un mejor autoconcepto y una mejor autoestima. Cada proceso es particular y único, ¿ok? De las tres chicas, cada una tenía experiencias muy diferentes, muy únicas, a como podemos llegar a conclusiones, ¿verdad? Donde convergen sus percepciones. Hay otras donde opinan totalmente diferente. Entonces cambia mucho de si yo estuve, por ejemplo, en un centro de atención institucional, en uno semi-institucional, de que si yo estuve con tobillera electrónica, por ejemplo. Todo eso cambia mucho. ¿Okay? Finalmente, el seguimiento de la unidad de inserción social por parte de la Dirección General de Adaptación Social es clave en estos procesos. ¿Okay? Y el acompañamiento que tengan estas chicas durante su trabajo penitenciario. Estas competencias definitivamente favorecen sus procesos de inserción. Como parte ya de las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación, bueno, parte de las conclusiones generales, es decir, de propósito general, ¿cuál era?
Analizo las competencias laborales desarrolladas por medio del trabajo penitenciario que favorecen los procesos de inserción laboral de mujeres con historia de privación de libertad. Bueno, se concluye que efectivamente el trabajo penitenciario permite desarrollar competencias laborales como el manejo de emociones, la comunicación eficiente y eficaz, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la flexibilidad y adaptación al cambio y también la creatividad e innovación. El desarrollar competencias para el trabajo favorece la autoestima y el sentido de vida, ayudándoles a proyectarse más sólidamente hacia el futuro. La experiencia de haber realizado trabajo penitenciario se relaciona con crecimiento personal, desarrollo de habilidades interpersonales, autoconocimiento, sentido de vida, dignidad, descubrimiento de nuevas habilidades, sentimientos de utilidad y productividad, básicamente. ¿Ok? Ya puntualmente, entonces, hacia el propósito específico número 1, se concluye que las competencias laborales ciertamente comienzan a desarrollarse en las primeras experiencias de trabajo, inclusive antes de estar en prisión, ¿ok? Entonces, ya sean estas remuneradas o no, se van afinando a conforme se acumula experiencia de trabajo. Y si esa experiencia de trabajo tiene que ser dentro de un centro penitenciario, también aporta para el crecimiento y el desarrollo de competencias laborales, ¿ok? El trabajo penitenciario favorece el desarrollo de las competencias, como el manejo de emociones, la comunicación eficiente, el trabajo en equipo, parte, ¿verdad? Lo que les comentaba en el objetivo, de las conclusiones del objetivo general. Además de estas competencias, también se desarrollan algunos valores laborales, como la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia y el respeto. Y estos no son aprendizajes técnicos, son aprendizajes que se aprenden con la vida, ¿ok? Con la experiencia. Y que tiene que ver mucho con algo actitudinal. También se concluye que las ubicaciones laborales en centros penitenciarios son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque llegan a generar ese sentido de dignidad y según la reglamentación nacional e internacional están respetando el derecho que todas las personas tienen hacia el trabajo y a la educación. ¿Ok? Propósito específico 2, se concluye que el trabajo penitenciario significa la oportunidad para que emerja la motivación de crecer laboralmente o para bien mantenerse en una actividad que ya se es competente. Muy pocas mujeres privadas de libertad tienen la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo penitenciario. La percepción de haber realizado trabajo penitenciario es diferente en cada mujer. Puede que para algunas sea una experiencia maravillosa de mucho crecimiento personal, puede que quizás otra mujer nada más lo vio como una oportunidad que se le dio dentro del centro y que quizás se le ayudó a mantenerse ocupada. ¿Okay? Puede que quizás otra mujer lo vea sumamente proyectado hacia el futuro y esté muy segura que eso le va a ayudar. Hay algo acá positivo y es que en avances de temas de empleabilidad, que ya existan ubicaciones laborales en los CAI, en los institucionales con población femenina es algo importante. Anteriormente solamente había trabajo penitenciario en los centros de atención masculina. Propósito específico 3. Se concluye que entonces esa transición hacia la inserción, una vez cumplida la pena, depende de factores como el apoyo familiar también, como los años de condena, como las experiencias vividas dentro del centro, las redes de apoyo, etc. El trabajo penitenciario colabora significativamente para la puesta en práctica de habilidades, de conocimientos y de competencias. Entre mayor autoconocimiento del perfil laboral tenga la persona privada de libertad, mayor posibilidad de procesos de inserción favorables va a tener. ¿Okay? Cuando yo tengo claridad de mis competencias, de mis habilidades, de todo lo que yo tengo como persona para ofrecer en un puesto laboral, es más probable que yo me desenvuelva bien, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Y si por medio de un trabajo penitenciario yo voy a tener mayor claridad de mi perfil laboral, eso me va a favorecer el proceso de inserción laboral. También se concluye, bueno, que hay un estigma social muy presente todavía y un estigma de género, el cual tenemos que ir todavía trabajando muchísimo porque las mujeres privadas de libertad lo tienen muy interiorizado, ¿verdad? Tienen muy presente que cuando van a salir se van a topar con un sistema muy excluyente, tal como lo decían también los autores. Ok, como parte de las recomendaciones, ¿verdad? De mi trabajo final de graduación, ya para ir finalizando, bueno, inicialmente a las personas profesionales en orientación y que laboran en centros privados con población femenina, se les recomienda brindar y ofrecer mucho acompañamiento a las mujeres, ayudarles a descubrir su potencial, sus capacidades, sus competencias, acompañarles, ¿verdad? En todos estos procesos. También se recomienda a las personas profesionales en orientación como tal, investigar también estos procesos en mujeres madres privadas de libertad, pero también investigarlo desde el aspecto del proyecto de vida.
¿verdad? Creo que eso sería también algo muy importante y muy valioso para la disciplina. A la División de Educación para el Trabajo se le recomienda fortalecer la malla curricular en temas de orientación penitenciaria. Sería muy valioso que las personas profesionales en orientación de la Universidad Nacional salgan con muy buenos insumos para trabajar en este ámbito laboral, que como les decía, es una realidad que nos vamos a seguir topando cada vez más, porque esta es una minoría que va en aumento, tanto población masculina como femenina. También se recomienda brindar o seguir brindando posibilidades de que los chicos puedan realizar prácticas profesionales supervisadas en estos entornos, y si es relacionado con temas de inserción laboral, también sería muy valioso. Al Ministerio de Justicia y Paz se le recomienda promover y seguir promoviendo mayores espacios, ¿verdad?, de trabajo penitenciario a las mujeres privadas de libertad o en los centros ya sea institucionales o institucionales que atienden este tipo de población para generar mayores oportunidades. Se les recomienda también al Viceministerio de Justicia y a la Unidad de Inserción Social brindar un seguimiento que no finalice con el cumplimiento de la pena, sino que ojalá realmente haya un seguimiento un poco más real, un poco más veraz a qué pasa con esos procesos de inserción laboral y que no finalice cuando la persona con historia de privación de libertad nos diga, ah, no, ya encontré trabajo, ¿verdad? Sino que ver también como esa permanencia y esa ocupabilidad que tanto se mantiene en el tiempo. Y si requiere áreas por reforzar, pues si hay que articular esfuerzos, se articulan. ¿Okay? Al CAI Vilma Curling, al Centro de Atención Institucional de Liberia en el módulo Mujeres y también al Centro de Atención Institucional a Mujer, que son los 3 centros que atienden población femenina actualmente. Se les recomienda fortalecer el rol del orientador, ¿verdad?, que está en esos lugares, que este rol sea una persona que realmente cumpla y pueda llevar a cabo las tareas básicas de los procesos de orientación y no labores meramente administrativas, ¿ok? Sino que de verdad pueda llevar procesos de autoconocimiento, de conocimiento del medio, de toma de decisiones y pueda generar espacios de mucho crecimiento para estas chicas, ¿ok? Para empresas y municipalidades, para empleadores y para ONGs, se recomienda, se les recomienda generar espacios de capacitación, ir dejando un poquito atrás todo lo que es el estigma hacia esta población y inclusive articular con el Ministerio de Trabajo sobre charlas en temas de inclusión de personas con antecedentes penales para personas empleadoras, ¿verdad? Que se animen a contratar este tipo de mujeres, que no por haber estado en un centro penal quiere decir que no tengan competencias demostrables, ¿ok? Y finalmente, a las mujeres con historia de privación de libertad se les recomienda informarse muchísimo sobre tendencias en el mercado laboral actual. Se les recomienda estar al tanto de oportunidades, por ejemplo, en instituciones como el INA, donde puedan formarse en cursos técnicos, en habilidades que estén altamente, bueno, que tengan alta demanda y que les pueda favorecer en su inserción laboral. Ojalá fortalecer y poner en práctica competencias ahí adquiridas ahí dentro, ya sea por medio de un emprendimiento. Muchas de estas mujeres tienen en mente que al salir van a emprender con cosas que aprendieron ahí dentro. Entonces, ojalá que no quede solamente ahí el sueño y que lo puedan llevar a algo realizable. En el caso de las mujeres propiamente que aportaron a mi investigación insumos valiosísimos, yo les diría que empoderen a otras mujeres que están ahí dentro y que ojalá si tienen contacto con ellas, que las impulsen desde su propia experiencia a realizar trabajo penitenciario, ya que ustedes, ¿verdad? Ya que ellas vieron todos los beneficios, todo lo que aprendieron, inclusive la resiliencia que desarrollaron estando ahí dentro y realizando trabajo penitenciario. Y finalmente a ellas mismas también empoderarse en la búsqueda de empleo, son sumamente capaces, son increíbles, son capaces de romper paradigmas y yo sé que son capaces de acabar con el estigma social que hay tradicionalmente asociado a las mujeres con antecedentes penales. Entonces, bueno, este sería mi trabajo final de graduación. Espero que todo haya quedado muy clarito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catherine. Sí, quedó muy claro, clara su exposición. Bueno, vamos a proceder al espacio de preguntas y comentarios. Vamos a iniciar con Noelia. Muchas gracias.
Bueno, primero felicitar y agradecer a Catherine las dos cosas. Felicitarla porque el trabajo me parece bastante profundo. eh, una elaboración del documento como tal muy ordenada y eso yo personalmente que me encanta el tema de la lectura y de la investigación, lo agradezco definitivamente. Y felicitarla por la forma de expresarlo hoy, que me parece que siguió una línea bastante, nos llevó como por la línea del tiempo en el documento bastante claro. A mí me encanta el tema, podría robarme mucho rato acá haciendo preguntas y ahondando en algunos pilares fundamentales que tocó. Yo anoté tres preguntas, pero no me voy a abusar porque sé que de los demás compañeros del tribunal también van a querer hacer uso de la palabra y hay mucho que decir. Me tocó a mí empezar, entonces no me voy a abusar con el tiempo. Y de las tres preguntas, las tres yo creo que están interesantísimas, pero me voy a centrar en una que quizás me parece medular. Antes de hacerle la pregunta, nada más quisiera hacer acá una anotación. Yo trabajo con población privada de libertad de los diferentes centros penales, incluido el CAI Birma Curling, la unidad de chicas de Liberia también y el CASI de mujer. Entonces, de ahí maravillada también con el tema y encantadísima de que Catherine se animara a profundizar un poquito en el tema de privación de libertad en mujeres, que hay muy poquita investigación realmente. Catherine, dentro de todo lo que mencionabas, haciendo referencia a las diferentes competencias que requerimos las personas para integrarnos a la actividad productiva y sociolaboral en Costa Rica, hay muchísimas competencias y yo coincido con la fundamentación teórica que usted exponía en que en los últimos años, llevándonos por la realidad en la que vivimos también, además, el tema de flexibilizarse y de adaptarse al cambio siguen siendo, o más bien cobran más relevancia, me parece a mí, esas competencias para poder participar de la actividad productiva nacional. Y yo creo que quedó clarísimo, principalmente cuando presentaste las frases etnográficas. Ahí fue donde yo dije, si esta es la pregunta que más me interesa conocer de fondo, cuál es la percepción que tiene Catherine en eso. Porque evidentemente las frases etnográficas nos dicen que las chicas que participaron en el estudio han desarrollado flexibilidad y capacidad de adaptarse al cambio. La pregunta básicamente, Catherine, sería, ¿cómo trabajarías vos el desarrollo de estas competencias con mujeres en privación de libertad? Claro, recordando que las condiciones de encierro posicionan a las personas ante una encrucijada, ¿verdad? ¿Cambio o me resisto? Es más amplio que esto, pero esa es como una encrucijada general en la que constantemente las personas en privación de libertad se ven, ¿verdad? Cambio o me resisto, ¿qué tanto permito? ¿Cuánto estoy, ¿verdad? En la posición en la que me encuentro, en la posición de vida que es temporal, pero que de momento ellas se encuentran ahí. ¿Cómo trabajarías vos el desarrollo de estas competencias particularmente? Ok, bueno, yo creo que es fundamental el trabajo colaborativo, ¿verdad? El trabajo colaborativo creo que es una herramienta fundamental que inclusive a nivel internacional está en pasitos de bebé en muchas instituciones y en muchos lugares, pero creo que si hubiera una puesta en práctica de estrategias de trabajo colaborativo, incentivaría más a las personas a pensar más en cómo los demás hacen las cosas y no solamente desde la individualidad, ¿verdad? Sino que cómo las otras personas lo pueden hacer y de hecho, como lo decía una de las chicas en las frases etnográficas, darse cuenta que quizás es más funcional como lo hace la otra persona y no solamente yo. Entonces, bueno, por medio del trabajo colaborativo creo que es una de las maneras y también quizás explicando el por qué y no solamente el qué necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, en una zona, no solamente decir, bueno, necesito que vendas 100 popis al día. O sea, ¿por qué? ¿Cómo esto nos puede generar, verdad, mayores ganancias? ¿Cómo esto te puede ayudar a vos? ¿Qué habilidades puedes desarrollar? Si vas a vender 100 popis, por ejemplo, quiere decir que estás desarrollando otras habilidades como de creatividad e innovación al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, más o menos, no sé si por ahí le evacuó la duda. Muchas gracias. No, agregar únicamente que hiciste referencia, si no me equivoco, en 2, 3 o 4 ocasiones al componente actitudinal. Entonces es lo que yo no quisiera que se nos termine de escapar, ¿verdad? Exacto, Frente a sí. las competencias de flexibilidad y de adaptación al cambio, sí o sí, con todavía más relevancia, yo creo, el componente actitudinal, ¿verdad? El que la persona realmente interiorice que el flexibilizarme ante las situaciones del medio me permiten a mí como futura profesional o inclusive, ¿verdad?, para emplearme en cualquier área productiva, estar un poquito más cerca de las necesidades que yo pueda cubrir con mi trabajo, ¿verdad? Sí. No sé. Quizás ahí también para agregar, ¿verdad? Aparte también de lo que nos decía el referente teórico, es que
no basta solamente con tener la oportunidad de un trabajo penitenciario en el que yo desarrolle competencias y desde la parte actitudinal, ¿verdad? No hay una predisposición. Creo que eso es parte de lo que usted mencionaba, ¿verdad? Eso es Correcto. sumamente importante. Correcto. No sé cómo estamos de tiempo, si hago otra preguntita o si lo dejamos por acá. No sé, que me digan los compañeros que están. No hay problema, puede ser otra. Sí. Ay, gracias, qué amable. Es que no me quiero quedar con eso porque, ¿verdad? El tema es bastante rico, me parece a mí, entonces es importante aprovechar el ratito. Catherine, ¿qué estrategias propondrías vos, y visualizándote ya como profesional en el área, ¿verdad? Y trabajando con estas poblaciones, ¿qué estrategias propondrías vos desde tu campo de acción profesional, que es orientación, ¿verdad? Para mitigar los estigmas sociales que todavía, lamentablemente, a hoy están presentes en nuestra sociedad, no solamente en el tema de privación de libertad, sino más cruelmente con el tema de privación de libertad a las mujeres. Sí. A las personas, a las mujeres que pasan por el sistema penitenciario nacional. Entonces, desde tu campo de acción profesional, ¿qué estrategias ves vos que podemos trabajar? No con ellas directamente, que estamos claras que ya están trabajando en esto, sino con nosotros como sociedad. Sí, bueno, yo creo que la articulación con entidades como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, con personas empleadoras, con ONGs, es sumamente importante, porque para ir borrando ese estigma, desde ahí empieza. Si por ejemplo, no sé, el Ministerio de Trabajo realizara campañas que inclusive se pasen por televisión, por radio, por los medios más escuchados o vistos por los costarricenses en el contexto nacional, creo que se podría visibilizar más, pero es que es un tema que actualmente está muy oculto, ¿verdad? A nivel general, y como decía usted, si nos vamos a la población femenina, todavía más, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que lo importante primero es visibilizar la problemática, ¿ok? Hay una problemática y hay que trabajar en ella, hay que romper el estigma. Como les decía antes, no todas estas personas están ahí porque son malas. Quizás alguna persona inclusive acabó ahí porque quizás no tuvo los medios económicos que tuvo otra persona para salir de ese lugar, aunque se le haya juzgado, ¿verdad?, por una causa injusta. Entonces, lo primero es eso, romper con el estigma, romper con el paradigma de que estas personas no, ¿verdad?, no pueden hacerle bien a la sociedad, entre comillas. Yo personalmente creo que considero muy importante empezar a articular con el INAH, con Ministerio de Trabajo, con IMAS, con todas las instituciones a nivel gubernamental que puedan ayudar a hacer esfuerzos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de universidades, por ahí mencionaba también el tema de fortalecer la malla curricular. Creo que las universidades estatales tienen un rol muy importante desde diferentes disciplinas, inclusive más allá de la orientación también para fortalecer el rol de nuestra disciplina. No, muchísimas gracias, Catherine. Yo cierro nada más esta parte felicitándola nuevamente y aprovechando el espacio para que las personas que nos escuchan y que han tenido la oportunidad de compartir este trabajo tan bonito con Catherine, yo creo que podemos sumar todos y todas a la mitigación de este tipo de estereotipos, dando a conocer esta parte que es la cara bonita, que también es real. Porque lamentablemente en la sociedad costarricense, y se los digo con conocimiento de causa, el 2023 seguimos viendo más en los medios de comunicación cualquier conato de situación compleja, y no todo eso que realmente se está gestando al interno de un centro penal y que es producto de las manos, el corazón, el pensamiento y el esfuerzo de muchas mujeres que están haciéndolo muy, muy bien, y es importante que lo demos a conocer también. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, Catherine. Gracias, Noelia. Muchas gracias, Noelia. Continuamos en el uso de la palabra con Verónica. Buenas noches, muchísimas gracias. Primero, bueno, felicitar a Catherine porque se ve el gran esfuerzo que ella ha realizado, ¿verdad? Se ve donde hizo ese trabajo de investigación, donde nos fue explicando de una manera muy clara, donde plasmó todo ese gran esfuerzo que hizo ella a nivel profesional, donde destacó también la labor femenina, la población privada de libertad, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Y que se ve plasmado el esfuerzo que también hacen las chicas para poder salir adelante. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. El conocimiento adquirido, Catherine, sobre esta investigación, sobre las competencias laborales, ¿cómo lo podría poner usted en práctica en el campo laboral? Muchas gracias. En el campo laboral con mujeres privadas de libertad, ¿se refiere? Disculpe. Sí, exacto. Ok, bueno, Si usted trabajara en un centro penal. Sí, claro, conociendo, ¿verdad? Que, bueno, la OIT justamente hace 3 años publicó que esas son las competencias más buscadas por los empleadores
Yo creo que el primer paso es empezar a idear estrategias que promuevan este tipo de competencias, ¿verdad? Por ahí comentaba también hacia la pregunta de Noelia el tema del trabajo colaborativo, por ejemplo. Si por medio de trabajo colaborativo y no solamente mandando una a la soda, otra a la pulpería, una a cocina, ¿verdad? Y más bien algo más de trabajo en equipo, yo pudiera reforzar esas competencias, creo que sería como más valioso, ¿verdad? Al menos yo, desde la parte profesional, creo que eso es sumamente importante. Primero, reconocer, bueno, esas son las competencias que se van a topar cuando salgan allá afuera con la realidad, ¿verdad? Tomando en cuenta que este proceso no es puntual, es algo largo y que puede llevarse un tiempo extenso, los procesos de inserción laboral. Si ya desde dentro del centro, yo como profesional puedo aportar a ese proceso de inserción laboral, promoviendo esas competencias, ¿verdad? Creo que ya estaría también como agregando mi granito de arena, por decirlo así. Creo que ese es el primer paso, identificar esas competencias y idear estrategias de cómo potencializarlas. Muchísimas gracias, Catherine. Excelente respuesta. Muy agradecida por esas recomendaciones que usted me brindó, porque usted sabe que trabajo en la unidad de monitoreo electrónico y trabajo con chicas. Entonces esas recomendaciones ahí las tengo anotadas, ¿verdad? Porque eso es para motivarnos todos los días, ¿verdad? Para dar lo mejor por ellas y para empoderarlas, para que puedan salir adelante y tengan una buena ejecución en su labor, en su trabajo, y que crean en ellas mismas, como usted lo dijo durante la exposición. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Verónica. Bueno, muy bien. Continuamos con Juan. En el micrófono apagado. Muchas gracias, Lidia. Realmente no es lo mismo verla venir que hablar con ella, como dicen el refrán por ahí, o con él también. Definitivamente que el tener a Noelia, que es casualmente la persona encargada del programa de estudiantes con presión de libertad de la UNED, y a Verónica, que trabaja en el centro de monitoreo, fue definitivamente un gran logro, porque son personas con criterio. Es decir, están constantemente vinculadas con la población privada de libertad. Bueno, yo estuve también antes de la pandemia casi por 3 años yendo todas las semanas a los centros penitenciarios a trabajar. Ahí recordar, Lidia, cuando a veces llegaba yo los martes después de un centro penitenciario a hablar con ellas de las cuestiones que estaba, pues, sin compartir cosas íntimas, pero sí cuestiones que yo a veces observaba y aprendizajes que me daban. El sujeto, la sujeta privada de libertad es otro sujeto y otra sujeta. El ser humano no, o sea, no es normal para un ser humano estar en una privación de libertad. Entonces es otro mundo estar ahí. La primera vez que yo visité un centro penitenciario fue precisamente el Bill McCulley, la primera vez, y cuando yo salí de ahí y yo pude salir por esas puertas y respirar aire de afuera y ver el paisaje, ver los árboles, yo dije, santo Dios, ¿qué es esto? Entonces realmente es una cuestión particular. Si alguno de ustedes nunca ha estado en una situación compartiendo con ellos, realmente es una experiencia que todos deberíamos vivir para valorar nuestra libertad. Yo con el caso particular de Catherine, bueno, y de hecho, aquí dentro de las personas que están, está una de las personas que fueron parte de la muestra. No sé, es decir, reconozco a una que es la persona que yo ayudé a contactar a Catherine, porque la conozco de hace años en el Bill McCulley, o cuando estaba en el Bill McCulley. Entonces, cuando hubo una situación particular ahí que no, la muestra renunció, entonces tuvimos que ayudarnos a pegarnos a Noelia para que nos ayudara con una muchacha y yo recomendé otra. Básicamente tengo 2 cositas. Una es, dado que estas investigaciones con poblaciones tan particulares son tan complejas, la primera es a nivel metodológico, ¿qué recomendaría usted a futuras investigadoras que van a investigar con estas poblaciones? Esa investigación, a las investigadoras propiamente, y si usted de paso tiene alguna recomendación para los profesores que dan el curso de investigación y a la comisión también, si tendrías algo que recomendar, partiendo, digamos, de las dificultades iniciales que tuviste. Esa es una, y ya voy con otra. Ok, la contesto. Sí. Ok, bueno, a nivel metodológico, yo
Bueno, vamos a ver, el método o el enfoque cualitativo tiene la particularidad que en el camino podemos ir haciendo ajustes, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Entonces, a nivel metodológico, yo creo que el análisis cualitativo da mucha riqueza a la disciplina de la orientación. Yo puedo analizar cifras, por ejemplo, ahorita una cifra muy importante que creo que fundamentó mucho mi trabajo fue esta del 7%, que son el 7% de mujeres puede acceder a un trabajo. Me lo puede fundamentar, pero la riqueza que yo puedo tener, como por ejemplo en esas frases etnográficas, no las voy a tener en un cuestionario en línea, por ejemplo, o en un cuestionario inclusive llenado a mano. Entonces, desde la parte metodológica, yo creo que es importante que se sigan realizando estudios de corte cualitativo. Y lo que yo le recomendaría a las personas es justamente tener mucha flexibilidad y adaptación al cambio porque pueden pasar muchas cosas. La población penitenciaria es muy particular, ¿verdad? En mi caso propiamente, y tal vez para contarles un poquito, las 3 chicas tenían condiciones muy similares y de ahí los criterios de selección, pero por ejemplo, una todavía está cumpliendo sentencia, pero está desde el hogar por una situación especial. Otra también está cumpliendo sentencia, pero está en un semi-institucional, lo cual quiere decir que está de lunes a viernes en el centro, tiene que pernoctar ahí y sábado y domingo puede salir. ¿Ok? Y la otra persona es una mujer que ya está en libertad. Entonces, a nivel metodológico, coordinar para que las 4 pudiéramos estar en una sola reunión, por ejemplo, es complejo. Entonces, creo que es importante, ¿verdad?, que se tomen todos estos aspectos para investigaciones futuras, como que tiene que haber mucha flexibilización, mucha empatía por estas mujeres, ¿verdad?, de que, por ejemplo, yo no les puedo pedir reuniones cada 15 días sin saber las particularidades de cada una. Por ejemplo, solo nos podíamos reunir sábados o domingos porque la chica que todavía está en el semi-institucional, por ejemplo, no puede sacar el celular para hacer una videollamada dentro del centro. Entonces, todas esas particularidades tienen que ser tomadas desde que una persona investigadora, ¿verdad?, decide trabajar con este tipo de población. Y si a uno de verdad, yo creo que le encanta el tema, uno busca las estrategias. Por ahí lo que decía Juan de recomendaciones, inclusive a la DER, creo que fue lo que mencioné en parte de la exposición, ¿verdad?, de fortalecer la malla curricular. Yo me gradué con el plan anterior, sé que ya están ejecutando otro, ¿verdad? Pero al menos con el plan que yo me gradué, sí me hubiera encantado más, ¿verdad? Tal vez tener un poquito más de esos insumos, que sí estaba súper bien todos los insumos de procesos de autoconocimiento, procesos vocacionales, de exploración y así, pero vamos a ver, la orientación trasciende más allá de eso. Entonces, creo que quizás la estrategia de haber actualizado la malla curricular y saber que ahorita están en eso y creo que todavía quizás se puedan hacer algunos cambios en ajustes de programas de curso, sería muy valioso, ¿verdad? Que se puedan agregar más contenidos referentes a la orientación penitenciaria. Perfecto, Catherine. Y lo otro es, cuando hacemos investigación, de la que sea cuantitativa, bueno, desde la parte cuantitativa o cualitativa, usualmente hay como una tendencia a exprimir a las personas de la muestra para sacar la información. Entonces, muchas gracias por la información que usted nos dio y nos vemos. Lo cual no debería ser así, algo debería dejar la universidad. Entonces, desde su percepción, su investigación no era un proyecto, o sea, usted no tenía que ir a desarrollar ni talleres ni cosas porque no era un proyecto, era una investigación. Pero en el proceso investigativo, uno puede dejar cosas. Es decir, no tienes que hacer un proceso de orientación, pero en esas entrevistas, en ese tipo de cosas, en esos encuentros con esas muchachas, ¿qué piensa usted que les dejó? Bueno, primero que todo, la introspección, porque lo que sí pude observar es que muchas quizás nunca se habían como cuestionado cómo les puede servir eso en un futuro, porque creo que están como desde una perspectiva donde, o sea, ahorita estoy aquí adentro, o ahorita ya tengo estos antecedentes y ya y sé que el panorama es difícil, pero quizás el cuestionarse y llegar a la conclusión de, mira, sí, pero hubo mujeres que pasaron por ahí y nunca hicieron trabajo penitenciario, ¿no crees que eso te da cierta ventaja? ¿Verdad? O sea, como ayudar a incentivarles ese pensamiento crítico, de entender que quizás no están en la misma posición que las demás, que por ejemplo a un empleador le va a llamar la atención saber que cuando yo estuve ahí dentro
me pusieron como jefa de panadería. O sea, aún estando en un ambiente difícil, por ejemplo, ¿verdad? Me pusieron como jefa de panadería y esto es un caso real de esta investigación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eso a esta chica, por ejemplo, la motivó porque ahí se veían las frases. Ella decía, claro, entonces, si aquí creyeron en mí para ser jefa, para empacar todos los pedidos, porque la panadería empaca pedidos a nivel nacional, ¿verdad? ¿Por qué no puedo hacerlo una vez que yo salga de acá y hacerlo bien, ¿verdad? Lo que cambia es el contexto, el estigma y todo esto, ¿verdad? Que ya sabemos. Pero creo que lo más valioso y lo más importante es eso, ¿verdad? Como hacerles entender primero, y eso sí siempre yo traté de dejarlos clarísimo, ¿verdad? Como que no vengo acá nada más a sacar la información, sino que en reconocer. Y intrínsecamente creo que el proceso de las entrevistas fuimos haciendo un proceso de autoconocimiento, porque fuimos explorando competencia por competencia con sus indicadores según la OIT, ¿verdad? Entonces, creo que las chicas lograron salir con un sentimiento más de autoconocimiento quizás mayor al que tenían, ¿verdad? Porque inclusive me decían, ay, vieras, nunca me había cuestionado cómo reacciono yo cuando me dice eso alguien, o vieras, es que nunca me había cuestionado cómo me veo yo cuando estoy enojada, la verdad es que yo me veo así, o sea, entonces creo que hubo mucho proceso de introspección y eso sí o sí creo que genera mucho crecimiento personal. Perfecto, Catherine, muchísimas gracias por eso. Una de las personas de la muestra, como les dije, está acá. En este momento, pues tiene que tomar 3 buses para trasladarse del lugar de trabajo hasta su casa. Entonces, me hubiese encantado aquí en persona preguntarle a ella para corroborar de alguna forma si efectivamente el proceso que usted siguió les dejó algo a ellos, porque parece que eso es importante. Entonces, me va a permitir hacer una cuestioncita, dado que la persona está acá y que eso no es usual, poner un pequeño audio. ¿Está bien? Ok. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todas las personas que están acá presentes, reunidas para apoyar, defender, evaluar y acompañar a Catherine en el proceso de la defensa de su tesis. Mi nombre es Catherine Sánchez. Fui parte de la poca colaboración que pude brindarle a ella en la misma. Me realizan la siguiente pregunta, la cual consiste en si hubo algo que me dejara un aprendizaje, el apoyo de realizar pues diferentes respuestas a las preguntas de Catherine. Claro que hubieron momentos de mucho aprendizaje. Para mí hubo momentos de introspección geniales en los que pude analizar mucho mi vida pasada dentro de prisionalización y ahora pues en otro contexto en el cual me encuentro trabajando. En ese momento me encontraba pues en una modalidad de casa por cárcel y pude pues ver muchas cosas en las cuales pues trabajar en aquel lugar me generó muchas cosas positivas, el estudiar, el trabajar, el desempeñarme en diferentes artes y pues diferentes puntos toqué con Catherine y fue muy, muy, muy enriquecedor para mi persona hacer un feedback de lo que pasé, de lo que tuve, de lo que ya hoy no paso y de lo que hoy tengo. Esa sería como mi respuesta. Me disculpan por el audio. Me encuentro trasladándome desde mi trabajo, que es bastante largo, a otra provincia, de provincia a provincia. Entonces, muy agradecido de verdad con este espacio y buena tarde. Bueno, y finaliza aquí, dice, no soy una sentencia, soy un ser integral, que hoy estoy muy feliz de haber dado un granito de arena en alguien para que se cumpla su sueño y una meta. Felicidades. ¿Por qué me parece importante esto? Porque nos deja una lección. Es decir, me parece que cuando investigamos tenemos que dejar algo a la población. Yo sé que Catherine, bueno, Catherine es una estudiante nuestra en la universidad, motivo por el cual seguí en contacto con ella cuando ella salió del centro del Bill McCullin. En aquel momento coordiné con Noelia para efectos de seguir en ese proceso con ella, motivo por el cual le pedí que me diera ese audio. Catherine no sabía nada del asunto. Y me pareció interesantísimo cómo coincidieron en la parte de introspección. Entonces, Catherine, felicitarte porque efectivamente lograste en ese proceso de investigación no solamente sacar la información, sino dar su granito de arena y coincidir, como usted lo plantea, en esa introspección. Y probablemente si Catherine pudiera, porque la ven ustedes acá, Catherine Sánchez, casualmente igual se llaman Catherine y las dos apellidos Sánchez, ¿verdad? Que hasta ahora me doy cuenta de eso.
Si pudiera estar acá, ella te lo podría decir. Bueno, no sé si la otra muchacha está por acá, pero bueno, con eso quiero terminar mi intervención. Y felicidades, Catherine. Gracias. Sí, no, de las chicas solamente está aquí Catherine. Gracias, Okay. Juan. Muy bien, bueno, ahora continuamos con el uso de la palabra, Víctor. Bueno, muchas gracias. Buena noche, buena tarde a las personas que nos han acompañado en esta presentación de nuestra estudiante Catherine. Creo que parte de la riqueza académica que tienen estos procesos también es la vinculación de otras personas valorando los productos de investigación que se están generando en nuestra unidad académica. Entonces, agradecerles que se hayan tomado el tiempo para acompañar a Catherine y dedicarle también este espacio a un muy buen producto de formación que creo hoy estamos valorando con esta presentación de Catherine. Yo quiero destacar algunos elementos que resultan muy interesantes de esta presentación que nos hace Catherine y que son de mucho interés para nuestra unidad académica. Yo creo que es importante no descuidar las áreas ocupacionales en las que están inmersos las personas profesionales de la orientación. Y el hecho de que exista motivación e interés en abordar temáticas en el sistema penitenciario, pues eso nos da vigencia. Destacando, por supuesto, el rol de la persona orientadora dentro de los centros penitenciarios. Y creo que nos aporta datos muy interesantes para continuar procesos de investigación, ¿verdad? Nos deja muchas preguntas abiertas que pueden ser abordadas también desde la investigación de futuros trabajos finales. Por ejemplo, el vacío que señala en la falta de enfoque de género al abordar la población. Algunos datos interesantes que nos da acerca del aumento, ¿verdad? De esta población de mujeres que están ingresando a los centros penitenciarios, una población que ha sido vulnerada históricamente, ¿verdad? Que podría estudiarse porque está incrementando ese ingreso. Otros datos interesantísimos como características propias de la población, hablando de bajas tasas de escolaridad, por ejemplo, y de mujeres adultas, que ya nos da una alerta a nosotros para trabajo previo, ¿verdad? A que se incrementen más estos datos o estas estadísticas. Creo que también ha sido muy importante retomar aspectos teóricos relacionados al trabajo de la orientación en el sistema penitenciario específicamente. Y creo que otro aporte muy interesante que hace es el de competencias, ¿verdad? Destacar este trabajo que se hace desde la orientación en competencias que probablemente hace unos años atrás no se veía tan vinculado y que estaba completamente relacionado al ámbito empresarial propiamente, ¿verdad? Pero hemos logrado a través de trabajos como ir vinculándolo cada vez más con la labor de la persona orientadora y particularmente en esta población que se ha abordado en el estudio y que sabemos que de una u otra forma toca todas las áreas del desarrollo integral, ahora tal como lo reforzaba Noelia en su intervención. Yo tengo dos cositas por ahí que me gustaría se trataran. La primera de ellas es que, bueno, vos ya tenés que visualizarte como una profesional de la orientación en el campo, ¿verdad? En el campo de trabajo. Si bien es cierto, ahora Noelia te señalaba algunos aspectos relacionados con los estigmas. A mí me genera un poco de inquietud también en lo que vos presentas respecto a los elementos que destacan cuando se presenta el egreso, ¿verdad? De estas personas. Y que
también en algún momento señalaste, permiso un momentito, que en algún momento señalaste que se podían presentar algunas dificultades, ¿verdad? Entonces, mi primera consulta sería, vos viéndote ya en el ejercicio de la orientación como una persona emprendedora, ¿cuáles serían las estrategias que estarías promoviendo vos para eventualmente ofertar un servicio que permitiera darle continuidad o seguimiento a las personas que ya han egresado del sistema? Eso sería lo primero. Ok, vamos a ver, yo desarrollándome como orientadora desde fuera del centro penitenciario. Para Ok. poder dar el seguimiento, sí, para poder dar ese seguimiento que vos señalabas que era importante. Bueno, yo creo que algo muy importante es que exista una vinculación con los centros, ¿verdad? En este caso, los 3 centros que atienden población femenina. Vamos a ver, desde la vinculación, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, para ayudarles con charlas, con cursos de cómo elaborar un currículum, ¿verdad? Potenciarles el hecho de cómo las capacidades y la experiencia laboral que tuve ahí dentro puedo incorporarla inclusive en entrevistas de trabajo sin autojuzgarme yo misma, ¿verdad? Sin que más bien esto me dé vergüenza y más bien empoderarlas, ¿verdad? De que, como decía antes, el ejemplo de la jefa de panadería, o sea, que para ella sea muy chiva explicar, ¿verdad? Que fue jefa de panadería, que siendo jefa de panadería tenía tales tareas, que desarrolló estos proyectos, que cambió la forma en que se hacían tales procesos, ¿verdad? Entonces, como decía antes, inclusive en un ambiente tan complejo, que la persona empleadora pueda entender ¿verdad? Que tiene ciertas competencias y que si aún estando ahí dentro le delegaron esas responsabilidades porque es una persona capaz de demostrar competencias, una persona que es confiable, ¿ok? Entonces, bueno, creo que una de las estrategias sería esa, ¿verdad? Como vincular con el centro o tal vez, bueno, sí, con el centro sobre estrategias, ¿verdad? Para promover esa inserción laboral desde afuera, brindar un acompañamiento. Sería chivísima, ojalá que el Ministerio de Trabajo tenga algún programa para dar seguimiento con sesiones sobre proyecto laboral o proyecto de vida con estas mujeres, ¿verdad? Que no solamente acabe con el cumplimiento de la pena y ya, sino que, no sé, en un mundo ideal que se logre alguna articulación entre el Ministerio de Trabajo y Dirección General de Adaptación Social para generar todo este tipo de estrategias, inclusive con el INA. La UCR tiene una maestría en orientación laboral que creo que también podría aportar mucho a todos estos procesos, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, ¿verdad? Iría mi propuesta. Sí, tener eso presente porque ya vos como profesional de la orientación, tal vez también tenés un compromiso contigo, ¿verdad? Acerca del desarrollo profesional que puedes ofrecer en este campo. Entonces yo creo que ahora mencionaste 2 áreas que podrían ser claves, ¿verdad? Una de esas creo que era la parte de desarrollo de vida, ¿verdad? Cómo poder fortalecer también esa etapa de egreso desde la orientación y a través también de tu propio emprendimiento. Ahí te lo dejo como una idea a futuro, y no es que ojalá que chiva que tuvieran, ¿verdad? No, es proponerlo, ¿verdad? Proponerlo, busca oportunidades porque vos te estás empezando a especializar en un área que hay poco, ¿verdad? Y esta especialización que podrías ir adquiriendo vos podría resultar muy valiosa en estos ámbitos. Lo otro que te quería escuchar a hacer referencia es has venido hablando acerca de la exploración de competencias, ¿verdad? A mí me interesaría conocer cuáles han sido las que vos has identificado propias en el desarrollo de este proceso de investigación para abordar la población. ¿Cuáles han sido esas competencias que vos identificas en vos que se requieren para atender esta población? Y si de alguna forma
Bueno, el plan de estudios anterior fue ¿verdad? Reformado como lo señalabas y hay otra línea, pero aún así quisiera saber si vos te sentís preparada en esas competencias a partir del plan de estudios del cual estás egresada. Eso sería. Ok, ok. Vamos a ver si le entendí bien como competencias que yo como investigadora quizás puse o pude poner en práctica a través de esta investigación, ¿verdad? Es así, más o menos. Ok, bueno, yo diría que un poquito de todas, o sea, empezando, por ejemplo, desde la resolución de problemas. Antes, por ahí Juan mencionó, hubo una de las chicas que inició el proceso y después, ¿verdad? Por temas que se le salieron de las manos tuvo que desistir, entonces, ¿verdad? Ya eso podría generar, entre comillas, un problema, pero por ahí sale también la competencia de creatividad. Y bueno, Juan como tutor me apoyó muchísimo y Juan dijo, bueno, yo creo que tal chica te podría ayudar, yo tengo un contacto aquí, ¿verdad? Entonces, inclusive ahí vemos el trabajo en equipo. La verdad es que Juan hizo un muy buen trabajo en equipo conmigo. La parte de la comunicación eficiente y eficaz también es muy importante, principalmente al momento de la comunicación con las chicas en grupos focales o en las entrevistas, tanto de mí hacia ellas como de ellas hacia mí, ¿verdad? Hay que aprender a leer también mucho el lenguaje no verbal. Nosotros tuvimos la riqueza de que en las entrevistas todas fueron con la cámara encendida, bueno, fue de manera virtual, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte de la introspección que hablábamos antes también creo que ayudó muchísimo, ¿verdad? Como ver realmente esa habilidad, no es lo mismo decir, sí, yo soy muy buena comunicándome, a verlo ya realmente, por ejemplo, en una videollamada contándome cómo resolvía cosas de la vida cotidiana. Entonces, tanto desde mi parte como desde de parte de las chicas, yo creo que se visualizó mucho eso, ¿verdad? El manejo de las emociones, inclusive, también fue una competencia súper importante dentro de este proceso. Vamos a ver, yo tenía claro que yo como investigadora tenía que entender la realidad de ellas, pero no crear una sobreempatía, ¿verdad? Sino llegar al límite donde la investigación me dice, ok, necesitas explorar el campo para obtener la información que requieres para tu investigación, ¿verdad? Pero vamos a ver, en las entrevistas yo no era la orientadora de las chicas, por ejemplo, yo era la persona investigadora, entonces desde ahí también había una parte de autorregulación, en la parte de emociones que como orientadores obviamente nos mueven mucho esos temas, pero desde la parte del marco ético de la investigación también son aspectos que se toman en cuenta. Y bueno, respecto a las competencias que menciona con la formación del plan de estudios anterior, yo considero que sí, o sea, yo considero que sí estaba preparada, quizás a un nivel, o sea, bien considerable para llevar a cabo la investigación, ¿verdad? Con el plan de estudios anterior, creo que habían cursos donde se potencializaban más unas competencias que otras de esas. Pero volviendo a puntos que hemos contemplado anteriormente, creo que hay algo actitudinal que une transversalmente a todas esas competencias y también en este caso, bueno, yo estaba enamorada del tema, estoy enamorada del tema, me encanta, entonces creo que eso es un aspecto que ayudó muchísimo, más allá de que la carrera me brinde las competencias a nivel actitudinal, creo que eso favoreció muchísimo, ¿verdad? Que también hubiera como esa predisposición positiva hacia la población, hacia el tema de estudio de mi parte. Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que se ha dejado claro que ha habido un desarrollo de competencias, ¿verdad? Una formación importante en esta área y que hay algunos elementos por fortalecer, pero en tu caso creo que debes ver la oportunidad en dos conceptos, ¿verdad? Que vos señalaste ahora, que es el de permanencia y ocupabilidad, ¿verdad? Ahí te los dejo para que ojalá resuenen más adelante, y que pueda seguir una línea de investigación, una línea de especialización de trabajo en esos ámbitos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, Catherine, no voy a consultar mucho, bueno, y felicitarte, igual me uno a las felicitaciones de quienes me han antecedido en la palabra. Yo quisiera nada más plantear una pregunta, que de alguna u otra forma ahí Víctor dijo, bueno, esto da para mucho, ¿verdad? Y para seguir indagando.
Si usted está nuevamente en el proceso de este estado del arte, indagando qué hacer, ¿verdad? A futuro, y a partir de los resultados de esta investigación, ¿qué nueva investigación haría a partir? Porque las investigaciones, más que darnos una respuesta a algo, nos generan más inquietudes, más preguntas y más cosas por investigar. Ajá. Entonces, en esta línea que bien ha hablado aquí, tenés las habilidades, las competencias, te apasiona la población, te apasiona, ¿verdad? Es evidente que es así, ¿verdad? Y que además es un área de la orientación vocacional en la cual me parece que se ha ido desarrollando, o por ahí es la línea de desarrollo profesional que querés. Entonces, partiendo de todo esto, si tuvieses que iniciar nuevamente o a partir de eso una investigación, ¿sobre qué la harías? Ujú. Bueno, creo que hay dos temas que me llaman particularmente la atención específicamente. Creo que me gustaría investigar más o que se investigue más con mujeres madres. Eh, por ejemplo, una de las chicas, como mencioné antes, tuvo su bebé de 22 días de nacido y durante el cumplimiento de su pena, ella trabajaba en la SOA y el bebito pasaba todo el día en casa cuna, por ejemplo. Entonces, creo que no es el mismo proceso para una mujer madre, siendo madre dentro del centro penitenciario, ¿verdad? Que para una mujer que quizás todavía no tenga ni siquiera hijos. Creo que el sentido de vida que puede aportar, saber que tiene alguien a cargo y que está ahí dentro, que está en un ambiente complejo, que aunque sea se está ganando 500 colones diarios para ayudarle a su bebé, ¿verdad? Creo que genera como un sentimiento muy importante en estas mujeres y sería como muy valioso indagarlo, ¿verdad? Como el proceso de inserción de estas chicas y la experiencia vivida ahí dentro. Inclusive, digamos, cómo sintieron el acompañamiento por parte, ¿verdad? De la administración en esos procesos. Y otro aspecto también es el tema de proyecto de vida, ¿verdad? Creo que bueno, yo me enfoqué mucho como en el presente, ¿verdad? Y quizás revisar un poco ahí el pasado de esas experiencias, cómo consideran que le pueden ayudar, pero quizás una investigación más reformulada hacia proyecto de vida como tal, creo que sería también muy valioso, ¿verdad? Por ejemplo, temas de madurez vocacional, tema de toma de decisiones, creo que también sería sumamente importante, ¿verdad? Algo muy, muy más de la parte vocacional, pero que está intrínsecamente relacionada a la parte de inserción laboral, ¿verdad? Porque es un proceso como tal. ¿Verdad? Por ahí creo que irían mis recomendaciones a investigar más por ese lado. Creo que hace falta más investigación desde la parte femenina. Me encantaría, en mi caso, también creo que sería válido hacer una investigación desde el mismo centro. Yo sé que lleva todo un proceso de trámites, permisos y así. En mi caso, ¿verdad? Por la particularidad del tema y todo, y porque teníamos la posibilidad, lo hicimos de manera virtual, pero creo que ese acercamiento presencial también nada lo reemplaza, entonces también sería muy valioso. Muy bien, bueno, Catherine, muchísimas gracias. Hemos finalizado este periodo de comentarios y preguntas. Entonces, Víctor, si gustas, dejas de grabar porque nosotros